Gracias a Dios por su palabra, ¿no? Gracias a Dios por ella. Buenos días, Iglesia Bíblica El Camino. Buenos días a todos. Pidamos al Señor en oración que esta mañana Él ilumine nuestros corazones con su palabra. Oremos. Mi Dios y buen Padre, estamos delante de usted, Señor, y esta mañana que hemos leído tu palabra, Señor, suplico, mi Dios, que ella pueda guiarnos, pueda instruirnos, pueda enseñarnos a hacer lo que es correcto delante de usted. Mi Dios, oramos, Señor, para que nadie de este lugar salga igual a como entró, Señor. Queremos ser edificados por tu palabra. Queremos ser instruidos, animados por ella. Señor, te suplico, mi Dios, que uses tu palabra, me uses a mí, Señor, para poder exponer, predicar con precisión lo que ella enseña, lo que esta mañana tú tienes para tu pueblo. Mi Dios, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Como dijo mi hermano Darwin, esta mañana vamos a retomar el estudio de Hechos, y el último pasaje que estuvimos estudiando fue el capítulo número 8, en el versículo 1 al 8, donde vimos que la persecución no detuvo el avance del Evangelio. Más bien Dios usó para expandir el Evangelio. A veces, a través de la dispersión de los creyentes, el Evangelio puede ser predicado en muchos lugares, y eso fue lo que sucedió en los primeros 8 versículos del capítulo número 8 que nosotros vimos en semanas anteriores. También vimos que el ministerio de Felipe fue un ejemplo poderoso de cómo la predicación del Evangelio transforma vidas, pero también transforma ciudades enteras. La palabra de Dios no vuelve vacía, y eso fue uno de los principios que nosotros vimos en semanas anteriores. Pudimos ver también que Dios incluso usó la adversidad para el avance del Evangelio. Aún en tiempos de prueba, en tiempos difíciles, Dios puede cumplir sus propósitos redentores. Entonces lo que debemos hacer es pedir al Señor que nos dé una valentía como la de Felipe. Felipe no se amedrentó, Felipe siguió predicando el Evangelio. Esta mañana vamos a continuar en los versículos 9 al 25, los versículos que leyó nuestro hermano Darwin. Y en Hechos 8, del 9 al 25, Lucas narra la expansión de la iglesia cristiana. Lucas también describe la persecución que llevó a los cristianos a dispersarse, lo que también resultó y propició la predicación del Evangelio en varias regiones, incluyendo Samaria, como hemos leído. Y no sé ustedes, pero por lo menos a mí me afecta, creo que a ustedes también. Me afecta cuando una persona finge, me afecta cuando una persona miente. Y he tenido la triste experiencia de ver a personas con ciertos cambios, pero esos cambios solo son temporales o circunstanciales. Las personas están dentro de la iglesia, pero luego la verdad sale a la luz, y la fe que mostró esta persona en cierto momento, en cierto tiempo, se fuma. La vemos que es falsa. Y esta mañana nosotros vamos a ver algunas características de ese tipo de fe, una fe falsa. Vamos a ver qué es lo que produce una fe falsa, cuáles son los frutos. Entonces, rápidamente este texto nos enseña varios principios, pero uno de ellos es que una fe falsa es producto de una mala percepción, un mal concepto, una mala idea de uno mismo. Eso nos enseña el versículo 9 al 11. Dice: un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, ¿dónde? En Samaria, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él había maravillado con su magia. Ayer estábamos, algunos de nosotros acá, en una actividad, y estábamos viendo a un mago, a un payaso, porque sí, él quería hacer algunos trucos ahí,
y los niños estaban maravillados, los niños estaban asombrados. Bueno, pues algo parecido estaba haciendo Simón acá. Algo muy triste y que da miedo es que hay personas que creen ser salvos. Sí, hay personas que creen ser salvos, pero un día van a encontrarse que están perdidos eternamente. Creen que están en el camino estrecho de la verdad, el camino que lleva al cielo, ¿no? Luego caen a la triste realidad y se dan cuenta que están en el camino ancho que lleva a la perdición, que lleva a la destrucción. Así lo dice Mateo 7, versículos 13 y 14. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de las puertas angostas. La carretera o el camino al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encontrarán. Solo imagínense esto. Espero que nunca suceda en ninguno de ustedes. Porque todos los que están acá, aún el que ha venido una sola vez a la iglesia, no tiene ninguna excusa para no decir, no he escuchado el Evangelio, no he escuchado la palabra de Dios. Pero imagínese escuchar del Señor Jesucristo decir, nunca los conocí, nunca te conocí. Aléjense de mí, ustedes hacedores de maldad. El Señor Jesús dice que un día Él le va a decir a muchas personas así de esta manera, nunca los conocí. Eso está en Mateo 7, 23. El mundo está lleno de tres tipos de personas. Escuche bien. Los que no creen o los que se niegan a creer, los que sí creen, ¿verdad? Ya llevamos dos. Y los que fingen creer, o sea, aquellos que dicen creer pero que realmente no creen. Hay algo más terrible a ser un incrédulo. Hay algo más terrible a no ser un cristiano. Y es creer que lo son o que lo eres cuando realmente no. Y esta mañana yo no vengo acá para juzgarles. Yo vengo y quiero exponer con precisión lo que la palabra de Dios nos enseña. Escuche, tener un mal concepto o una mala percepción de uno mismo es muy peligroso. Es muy peligroso. La idea de que el hombre es esencialmente bueno es tan popular. Es popular en nuestra sociedad. Bueno, en aquellos tiempos también. Pero es igual de peligrosa, es igual de condenatoria. El hombre no es esencialmente bueno, no. El hombre es perverso. Entonces, esta percepción puede dar una falsa sensación de seguridad. Le hace creer a la persona que Dios le está aplaudiendo las buenas obras y que de alguna manera esa persona se está ganando el favor de Dios o se está ganando el cielo. Tristemente. Entonces, cuando una persona no se ve como un pecador incapaz de salvarse a sí mismo, no va a percibir, no va a sentir, no va a desear ninguna necesidad de un Salvador. Se cree lo suficientemente buena, se cree lo suficientemente recta que no necesita a Dios, que no necesita un Salvador. Eso es lo peligroso de tener un mal concepto, una mala percepción de uno mismo. Eso produce una fe falsa. Mira el versículo número 9. Dice, aquí el versículo número 9 menciona a Simón, un mago de Samaria. Un hombre que había impresionado a la gente con sus prácticas, con sus trucos mágicos. Y la influencia de Simón era tan grande que él era considerado el gran poder de Dios. Imagínese usted. Y usted va a decir, pero es un mago ahí, como de un circo, alguien que hace truco. Pero los tenía cautivados. Los tenía, valga la redundancia, hechizados. Y eso no es lo que sucede muchas veces en muchas iglesias.
Sí, tristemente. Sí. Y aquí la palabra magia se refiere originalmente a las prácticas que tenían los sacerdotes medopersas. Prácticas como, había una mezcolanza ahí de ciencia, superstición, astrología, adivinación, prácticas de ocultismo, incluso historia, matemática, un montón de cosas combinadas. Bueno, podrían ser prácticas engañosas, porque sí lo son, incluso demoníacas, ¿sí? Y aquí nosotros lo que podemos ver es la falsedad de la magia, ¿no? Eran trucos, sí. Estaba, por supuesto, habían cosas de ocultismo. Pero aquí lo que nosotros vemos es artimañas, ilusiones. El versículo número 10 y 11 dice que la gente seguía a Simón y asombrada por sus trucos. Bueno, algo que padecía Simón, y no está explícitamente acá, pero algo de lo que padecía Simón era de egocentrismo. Quería así siempre verse como el grande, ¿no? Y le gustaba, dice. Cualquier parecido con el mundo actual no es coincidencia, no. Es solo la misma naturaleza del ser humano. Simón padecía así de egocentrismo. Ejercía la magia como aquí en Samaria, y lo hacía para engañar a la gente, lo que llevó a hacerse pasar por alguien grande. Era considerado el gran poder de Dios. Imagínese usted. No se asuste por eso, porque sí, hasta hoy en día suceden cosas así. Simón los tenía cautivados y su orgullo crecía, por supuesto. Claro, al verse como alguien poderoso, crecía en él un concepto errado de sí mismo. Ese es el punto. Él tenía un concepto errado de sí mismo, una mala percepción de su misma persona. Claro, se miraba como alguien poderoso, la gente lo admiraba. Entonces, una mala y peligrosa percepción de sí mismo tenía Simón. Y el apóstol Pablo le da esta advertencia a los creyentes en Roma. En Romanos 12:3, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. Entonces, la mala percepción de uno mismo puede traducirse, puede dar el fruto de una fe falsa. Y es lo que más adelante nosotros vamos a percibir de Simón, el mago. También, una fe falsa es producto de una mala percepción de la gracia que salva, o sea, de la salvación. Mira el versículo número 12. Pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego, escuche bien, luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. El versículo 12 dice que cuando Felipe predicó el evangelio, muchos en Samaria creyeron y fueron bautizados. Esto muestra, ¿no?, el impacto del mensaje del evangelio. Esto muestra el poder transformador del evangelio, una transformación real, algo que produce el evangelio en las personas. Pero el versículo número 13 dice que incluso Simón creyó y fue bautizado. No sabemos si su interés en el evangelio fue genuino, aunque sí sabemos que la motivación fue perversa, ¿sí? Pero regresemos a Felipe. Felipe les predicaba acerca de las verdades del reino de Jesucristo, acerca de Jesucristo mismo. Les predicaba el evangelio de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Bueno, el único que provee la entrada al reino de Dios. Debido a esa predicación de Felipe, muchos creían y se bautizaban, hombres y mujeres. Pero mire qué interesante. A medida que más personas creían en el evangelio, aumentaba el número de creyentes, pero también disminuía el número de seguidores. ¿De quién? De Simón el mago. Sí. Bueno, pero dice que Simón seguía a Felipe a todos los lugares donde Felipe iba y quedaba asombrado de lo que Felipe estaba haciendo. Voy a mencionar algunas posibilidades o unas posibles motivaciones de Simón. Bueno,
Seguro él quería mantener el contacto con las personas que seguían a Felipe. Al unirse al movimiento de Felipe, Simón iba donde estaba la acción, ¿sí? Donde estaba el movimiento. Y por supuesto que mantenía viva la oportunidad de poder influir también. Más adelante lo vamos a ver y van a ver que sí es cierto. Bueno, viendo las señales y milagros de Felipe, que Felipe hacía, Simón quedaba atónito. Quedaba asombrado. Él tenía un tipo de interés en averiguar el origen del poder o de los poderes con el que Felipe hacía estos milagros. Entonces, lo que vamos a ver en los versículos siguientes, que Simón quiso encontrar la manera de adquirir ese poder para él mismo. A menudo, es interesante porque lo que dicen los historiadores es que los magos o los que practicaban, los que se dedicaban a este tipo de práctica, entre ellos mismos negociaban sus trucos monetariamente. Yo te digo cómo es que se hace este tipo de truco, yo te enseño cómo encontrar la carta correcta, ¿verdad? O esos trucos que ahora uno puede encontrar en internet ahí, cómo se hacen algunos trucos y solo tienes que hacerle así. Entonces, pero en esa época, esta misma gente que se dedicaba a esto, se vendían entre ellos los trucos. Yo te digo cómo se hace este truco, te lo vendo. Simón, al parecer, creía que podía comprar, y más adelante vamos a ver por qué. Entonces Simón vio esta manera. Él no era consciente, no tenía una buena percepción de la salvación, porque dice que creyó y fue bautizado, pero Simón no estaba percibiendo la salvación como nosotros la percibimos hoy en día, como la Biblia la enseña. No, él tenía una percepción errónea, equivocada. Él no era consciente de lo que significaba la salvación. Más bien la vio como un tipo de ritual, como un asunto externo, como algo más en su vida. No la vio como la transformación total de la persona misma. No la vio como la enseña el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo número 5 de la segunda carta, versículo 17, donde Pablo le dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Simón no lo miró de esa manera. Simón miró el hecho de yo creo, yo me bautizo como algo, sí, algo más de su vida. Como un récord más, como un requisito más para su vida. No la miró realmente como es. La fe que no transforma la vida no es una fe salvadora. ¿Cómo así, pastor? Bueno, vaya conmigo al libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro incluso controversial que muchas veces los mismos cristianos, el mismo pueblo de Dios se enreda. Pero miren el capítulo número 2, versículo 14. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Dice la pregunta, ¿verdad? Ahora mire el versículo 17 y 18. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Pero hace algunas semanas dijimos que sola fide, ¿no? Que el ser humano se salva solamente por la fe. Bueno, aquí vamos a explicar esto. No se confundan. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones o buenas obras. A menos que haga eso, está muerta y es un inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, alguna persona tiene fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Necesita explicación eso? No, ustedes son inteligentes. Esto está sencillo.
Si yo digo que tengo fe y no hay fruto de esa fe que yo digo que tengo, realmente no es una fe. No es una fe que salva. Si yo digo que tengo fe, eso se va a evidenciar naturalmente con mis buenas acciones. Eso es lo que está enseñando acá. El punto acá es que la fe que no transforma, la fe que no produce frutos, no es una fe salvadora. Más bien es un tipo de fe falsa, superficial. Es una fe intelectual. Solo sabe. Nada más. Y Santiago 2:19 también nos dice que los demonios tienen fe. Mire bien, escuche bien. Leímos el 17 y el 18. Ahora mire el 19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Entonces no es lo que yo diga, es como yo viva que voy a demostrar mi fe. Por eso al principio yo decía, es triste porque hay personas que no creen, se conocen. Hay personas que creen, sus frutos están dando buenos frutos, es evidente que son creyentes, pero hay otros que fingen creer, que posiblemente se están engañando a ellos mismos o quieren engañar a los demás. Esto estaba pasando con Simón. Dice que los demonios también tienen fe, pero no son salvos. Ellos creen, ellos saben que existe Dios. Ellos saben que Jesucristo es el Hijo del Altísimo. Y hasta tiemblan, pero no aman la justicia. Más bien, aman el pecado. Entonces, yo puedo ser consciente de que allá, en los cielos, allá arriba, donde sea, existe un creador de los cielos y la tierra. Yo puedo saber eso y creer eso. Más nada. Eso se llama un teísta. Alguien que no niega la existencia de Dios. Y en nuestros pueblos latinoamericanos es muy difícil que salga alguien levantando la mano y diciendo que es ateo. Hay sus cuantos locos, pero la mayoría de este lado del mundo, la gente es teísta, sabe que hay un Dios. Punto. Hasta ahí nomás, sí. Pero no hay un cambio, una transformación, una relación de vida. Más adelante se hizo evidente que el bautismo de Felipe no salvó a Simón. No, el bautismo no tiene el poder para salvar a nadie. Y aquí también hemos tenido acá en la iglesia, hemos tenido la experiencia que tuvo Felipe. Hemos bautizado a algunos que con el tiempo se evidencia que realmente no eran nada. Doña nadie, sí, tristemente. Por eso tenemos que tener cuidado de no simplemente porque alguien levanta la mano, vamos a meterlo a la piscina o vamos a llevarlo al río, aquí, allá, no. Debe haber evidencia. Se le explica qué es y qué no es el bautismo. Y mucha gente tiene miedo a bautizarse porque tiene un mal concepto, una mala percepción del bautismo. Incluso algunos dicen que si no es en río, eso no es bíblico, porque el río se lleva los pecados. ¿Acaso el agua va a lavar tus pecados? Eso ya es misticismo, hasta brujería o hechicería como Simón. No. Sí, hemos tenido la experiencia que Felipe tuvo. Hay personas que aquí, incluso acá, se han bautizado, que con el tiempo se evidencia que no eran verdaderos creyentes. Mostraron características de una fe falsa. Nuestro antiguo amigo Charles Spurgeon, predicador, dijo una vez: a saber a cuántos yo he bautizado que el Espíritu Santo no los ha bautizado. Y es cierto.
La persona puede estar delante de mí y llorar y emocionarse y decir que sí, ha creído. Y pues yo puedo ver que, humanamente hablando, que sí, que la persona está consciente y todo. Se bautiza, se le explica todo lo que conlleva. Y la persona sí se bautiza. Pero más adelante, 2, 3 meses, 4, 6 meses, de repente la persona comienza a evidenciar que solo fue un momento de emoción. No fue un momento genuino. No hubo un arrepentimiento genuino de corazón. Tenía un mal concepto de sí mismo esa persona. Tenía un mal concepto, una mala percepción de la fe que salva. La verdadera salvación no es simplemente una profesión o sí, intelectual. No es solamente decir sí, yo creo. No es un acto ritual. No. Es la transformación divina del alma. Eso es lo que nos cambia. Eso nos cambia de amarnos a nosotros mismos a amar a Dios. De complacernos a nosotros mismos y complacer a Dios. Entonces necesitamos una correcta percepción de la salvación. ¿Qué es la salvación? No es solo levantar la mano. A ver, levanten la mano los que quieren aceptar al Señor. No, es necesario sentarnos, tomarnos un café y conversar acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo, acerca de tu persona, quién eres, cómo estás delante de Dios, tu condición delante de Dios, tu necesidad. Otra cosa acá, otra característica acá, una fe falsa es producto de una mala percepción del Espíritu Santo o de Dios mismo, pues. Mira el versículo número 14. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre ellos, sobre esos creyentes, y recibieron el Espíritu Santo. La noticia llegó, o sea, la noticia del éxito de la predicación de Felipe, el éxito del ministerio de Felipe, llegó hasta los apóstoles que estaban en Jerusalén. Cuando ellos oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Enviaron a Pedro y a Juan para comprobarlo. Bueno, Pedro y Juan eran líderes, eran los apóstoles, aún eran reconocidos como los líderes de la iglesia. Y la misión de Pedro y Juan tenía 3 propósitos. Rápidamente, llegaron para ayudar a Felipe con la cosecha espiritual. Un solo hombre es imposible que atienda a toda la gente. Eran nuevos creyentes, necesitaban instrucción. Entonces Pedro y Juan llegaron para ayudar con la cosecha espiritual que se estaba dando en Samaria. Llegaron para dar la bendición apostólica a la obra de Felipe entre los samaritanos. Los apóstoles eran los líderes, como dije yo, de la iglesia. Ellos conservaron ese estado aún después de que la iglesia se expandió más allá de Jerusalén. Vinieron de Jerusalén para orar por los samaritanos, por estos nuevos creyentes en Samaria, para que recibieran el Espíritu Santo. Y aunque estas personas habían creído y se habían bautizado, el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ellos. Y voy a explicar un poco más adelante eso. Entonces, muchos creen en este texto que podemos ser salvos aún sin haber recibido el Espíritu Santo. Y eso no es bíblico, para que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque se ignora, se hace a un lado el contexto transitorio o el carácter que tiene el libro de Hechos. El libro de Hechos no es un tratado teológico como Romanos, como Efesios. El libro de Hechos es un libro histórico que narra la transición
o el nacimiento, por así decirlo, de la iglesia. Y pasan muchas cosas. No son las obras de los apóstoles, como se llama los hechos de los apóstoles. Son los hechos del Espíritu Santo. No era esencialmente Felipe el que hacía milagros. ¿Quién era? Era el Espíritu Santo. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Mire, no existe tal cosa como la doctrina que diga un cristiano sin haber recibido el Espíritu Santo. No. Bueno, en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios le dice: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, a la conversión. En la conversión recibimos el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Aquí está una pregunta. Necesitamos hacer preguntas. No es que simplemente voy a creer todo lo que el pastor diga. ¿Por qué los samaritanos tuvieron que esperar a los apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué? Yo, como predicador, no voy a hacer un bypass. Voy a saltarme y voy a seguir enseñando solo mi línea. No. Tenemos que detenernos acá. Bueno, la respuesta es sencilla y complicada a la vez. ¿Por qué? Fue una cuestión de orden y de autoridad. Y lo voy a explicar. Por siglos, los samaritanos y los judíos habían sido rivales, archienemigos, porque los judíos se creían, eran los descendientes de Jacob, de Israel, eran los pura sangre, y los samaritanos ya eran mestizos, ya eran una combinación, no eran puros, e incluso tenían sus propias maneras. ¿Recuerdan cuando Jesús pasó por Samaria y predicó a una mujer? Que la mujer decía: bueno, ustedes los judíos creen que se debe adorar al Señor en el templo. Nosotros los samaritanos creemos que se debe adorar al Señor en el monte Gerizim. Y Jesús le dijo: mujer, no importa. Va a llegar el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No importa el lugar. Entonces, eran archirrivales. El por qué los creyentes o la iglesia de Jerusalén mandan a Pedro y a Juan era para comprobar qué era eso que estaba pasando. La noticia se extendió de que muchos en Samaria estaban creyendo el evangelio. Entonces, Pedro y Juan son enviados. Mire bien, si los samaritanos hubieran recibido el Espíritu Santo independientemente de la iglesia en Jerusalén, aquí se hubiera hecho más grande la división, el abismo, la grieta entre estos dos pueblos. Hubiésemos tenido una iglesia samaritana y una iglesia cristiana. Y el Señor mismo dijo por medio de Pablo, dice en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos, ¿cuánto? Uno, ¿en qué? En Cristo Jesús. Exactamente. Dios había diseñado una iglesia donde no hay judío ni griego. Cuando dice griego, ni gentil, esclavo ni libre. No, todos somos uno en Cristo. Entonces, al retrasar la venida del Espíritu Santo hasta que llegara Pedro y Juan, Dios proveyó o Dios preservó la unidad de la iglesia. Ese es el propósito. No es que yo puedo ser cristiano sin el Espíritu Santo. Es todo lo contrario lo que enseña la Biblia. Y más adelante vamos a ver varios textos sobre esto. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el sello, la garantía, las arras de que realmente le pertenezco a Dios. Otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo, pero sellados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pasa a morar en mí. Entonces, algunos comentarios dicen que los apóstoles tenían que ver por sí mismos lo que estaba pasando en Samaria. ¿Para qué?
para que llegasen o regresaran a Jerusalén y ellos pudieran contar o testificar de primera mano lo que estaba pasando ahí. Que el Espíritu Santo había descendido sobre los samaritanos incluso. Ese pueblo, esa gente que ellos que estaban marginados de cierta manera. Entonces era necesario que el Espíritu Santo se derramara sobre estos creyentes hasta que llegara Pedro y Juan, para que ellos mismos pudieran ser testigos de la obra salvadora de Dios, de la obra milagrosa de Dios, del poder del Evangelio, incluso en aquella gente que no era étnicamente judía, que el Evangelio era para todos, no solo para ellos como judíos. Hoy en día los creyentes reciben el Espíritu Santo en la salvación. Vaya conmigo, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, bueno, en la Nueva Traducción Viviente dice, y ahora ustedes, los gentiles, o sea, todos aquellos que no son judíos, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios lo identificó como suyos. Algunas traducciones dicen, lo selló, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Ahí está. Ahí está. Entonces, recibir el Espíritu Santo en la vida del creyente no es simplemente o un complemento al bautismo, sino más bien una parte integral de la vida cristiana. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos santifica, el Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir una vida de obediencia. Tristemente, Simón no tenía este concepto, Simón no tenía esta percepción de quién era el Espíritu Santo, y eso lo evidenció más adelante, y eso evidenció de que su fe era ¿qué? Falsa. Cuando Simón vio que Pedro y Juan imponían las manos en los creyentes samaritanos, ¿qué pasaba? Ellos recibían el Espíritu Santo, pero Simón quedó anonadado, quedó impresionado aún más de lo que estaba cuando miraba a Felipe. Eso fue demasiado tentativo o tentador para Simón, al punto que ofreció dinero. Les ofreció dinero. Mire, Felipe lo había impresionado, pero Pedro y Juan lo dejaron atónito, anonadado. Miren lo que dice. Simón les pidió de manera descarada, en versículo 19. Versículo 19. Déjenme tener este poder también a mí. Exclamó. Y aquí exclamó, es que no, si yo pudiera imitar o dramatizar lo que hizo Simón, no sabría cómo hacerlo, pero como está el texto acá, es que dice, Simón le dice, déjenme tener también ese poder a mí, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, también reciban el Espíritu Santo. Simón trató a los apóstoles como si fueran compañeros de hechicería o de magia, igual que él. Interesante, ¿no? Y Simón estuvo listo para negociar el precio a fin de comprar el poder de Dios, que Dios mismo les había dado a los apóstoles. De aquí es donde nace el término simonía. ¿Sabían ustedes? ¿Saben qué es simonía? Es el acto o el comprar una posición eclesiástica, un privilegio dentro de la organización o dentro del organigrama eclesiástico. Y ahí ustedes buscan simonía en el diccionario de la RAE y ahí se va a encontrar. Compra y venta de cargos eclesiásticos. ¿Quiénes practican la simonía? No, aquí no practicamos acá eso. Miremos la reacción de Pedro, versículo número 20. Que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios.
Ustedes saben cómo era Pedro, ¿no? Era impulsivo, era un hombre rápido para contestar, no meditaba mucho en decir lo que tenía que decir. Es más, muchas veces él pensaba en voz alta. Pedro, con indignación ante la blasfemia de Simón, contesta furiosamente: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Estaba leyendo un comentario bíblico de MacArthur, menciona el verdadero sentido de las palabras de Pedro, y suena así, en los originales, dice: al diablo contigo y con tu dinero, o en otras palabras, vete al infierno con tu propio dinero. Eso está queriendo decir Pedro ahí. O sea, que tu dinero perezca, o sea, vete al infierno con tu dinero también. No puedes. Escuchen, mis hermanos, Dios no tiene nada a la venta. Dios no tiene nada a la venta. Miren, en realidad no hay nada que los hombres pecadores como usted y como yo podamos ofrecerle algo a Dios a cambio. Nada. Nada. El Espíritu Santo, Dios mismo, derrama libremente la salvación y las bendiciones sobre sus hijos. No podemos comprarla. Mire lo que nos enseña el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 1, en la Reina Valera, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es gratis, dice. Hablando acerca de las bendiciones de Dios, de los favores del Señor. No necesitas pagar. Vengan con un corazón humilde y quebrantado. Yo los puedo saciar. No tienen que pagar. O dígame cuánto pagó el pueblo de Israel para recoger maná. Dígame cuánto pagaron ustedes por su salvación. Dígame qué podemos darle a Dios para poder recibir sus bendiciones. Nada. Nada. Usted no puede comprar la bendición de Dios. Tristemente, es lo que comúnmente sucede. ¿Qué es lo que sucede? Muchos, incluso dentro de las iglesias, son ignorantes de esta realidad. Algunas veces nos esforzamos de manera desesperada e inútil por comprar la bendición de Dios. Y eso es pecado. Eso es pecado. Usted no puede comprar la bendición de Dios. Usted no puede hacer trueques con Dios. Cuando usted quiere hacer trueques con Dios, está usted actuando como Simón el mago, queriendo obtener algo de Dios como si Dios lo tuviera a la venta, como si Dios tuviera un bazar, una venta de patios. No. Las bendiciones que usted tiene, todo lo que usted tiene, incluso lo más íntimo que usted anda puesto, Dios se lo ha dado. El billete más grande o más pequeño que usted anda en su billetera, usted lo ha recibido por gracia de Dios. No hay nada que le pueda dar. Dios le ha dado su Santo Espíritu, se lo ha dado por gracia, como una señal, como una garantía de que le pertenecemos. No hay nada que pueda separarnos de Él. Nada. Entonces, cuando usted entiende eso, está teniendo una correcta percepción de quién es el Espíritu Santo, de quién es Dios, muy diferente a la que estaba teniendo Simón, este mago, este hombre, en esta situación acá. Estoy terminando. Una fe falsa es producto de una mala percepción del pecado también. El versículo 22 y 24, miren lo que dice. Bueno, cuando Pedro le dijo que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios, Pedro le sigue diciendo: tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Y Pedro sigue diciendo y le dice, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él te perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Mire cómo contesta Simón. Oren al Señor por mí, exclamó. Que no me sucedan estas cosas terribles como has dicho. Pedro acá continúa en el versículo 22 haciendo un llamado, reprendiendo a Simón. Pedro llama a Simón a tener una visión correcta de su horrendo pecado. Que vea el pecado por lo que realmente es y que se vuelva a él. A veces necesitamos una reprensión, un llamado fuerte así. Pero ¿qué es lo que muchas veces quiere el ser humano? Que se le sobe, que se le trate bien, que se le predique con palabras bonitas, que se le motive. Pero cuando el pecado es evidente, es necesario esto. Arrepentirse acá implica volverse del pecado hacia Dios. Pedro le dijo a Simón que si lo hacía, quizás se le sea perdonado el pensamiento perverso de su corazón. La Reina Valera dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y aquí Pedro advierte a Simón de la gravedad de su situación. Él está en una posición peligrosa. Simón está en una posición peligrosa acá. ¿Por qué? Aquí dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le dice Pedro. En otras palabras acá, hiel acá y amargura es fuerte. En ese contexto es muy fuerte. La idea de Pedro es que la condición de Simón es triste, es severa, es desagradable, es peligrosa, es condenable. Y acá representa la realidad de alguien que está atrapado por el pecado. Como cuando alguien está sumamente adicto a algún tipo de cosa, difícilmente se le hace entrar en razón. Puede reconocer que sí, que es un adicto, pero no sale de ahí porque está atrapado en su propio pecado. Y el pecado es un amo muy cruel, despiadado. Mire lo que dice Proverbios 5:22. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Es difícil. Solo el poder de Dios puede hacer eso. Pero mire qué interesante. Simón no estaba consciente de su pecado. Él estaba atrapado por su mismo pecado. Él no reconocía su condición. Como lo enseña el Salmo 51:5, que dice, el hombre es pecador de nacimiento. El rey David dice, en pecado me concibió mi madre. Pero Simón no está consciente de eso. Romanos 5:12 dice, el pecado está, que por el pecado de Adán en la muerte se extendió a todos los hombres. O sea, el pecado está en nosotros, es intrínseco, es nuestra propia naturaleza. Simón no se convenció, aunque se asustó por lo que Pedro le dijo, no pidió perdón al Señor. Más bien, en lugar de eso, ¿qué le dijo Simón a los apóstoles? Rogad vosotros por mí al Señor. Él no. Ustedes pueden decirme, pastor, ore por mí, por favor, ore por mi crecimiento espiritual, ore por mi condición de pecador. Pero la decisión de arrepentirse es de usted. Yo acá estoy exponiendo lo que enseña la palabra de Dios, pero la decisión la toman ustedes. De arrepentirse o no arrepentirse, de creer o no creer. Yo puedo decir, obedezcan al Señor porque el Señor así lo dice, pero en última instancia la decisión la toman ustedes. Punto. Aquí 50 minutos. Pero ustedes pasan toda la semana afuera. Ustedes son los que dicen,
O deciden obedecer o no obedecer lo que Dios enseña en su palabra. Cómo deben de vivir el resto de la semana. Miren, el verdadero arrepentimiento consiste en más que una tristeza por el pecado. Mire lo que enseña Pablo a la carta a los Corintios. No me lamento. Pablo en la segunda carta, refiriéndose a su primera carta, dice: no me lamento haberles enviado esa carta tan severa. ¿Cuál carta? La primera. Aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque les haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no le hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Segunda a los Corintios 7, 9 y 10. Tristemente muchas personas están igual que Simón. Este hombre tenía un concepto errado, una mala percepción de él mismo, un mal concepto acerca de la salvación, un mal entendimiento de quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Tenía una mala percepción del pecado, no entendía realmente la gravedad de su pecado. Y todo eso resultó en una fe falsa de Simón. Tristemente. El próximo domingo vamos a ver las características de una fe verdadera. Pero a manera de conclusión, este hombre se encontró con el poder de Dios. Un poder que no podía entender ni controlar, pero lo quiso comprar. Interesante, ¿no? Miremos que la predicación de Felipe y los milagros que realizaba hicieron que muchos creyeran genuinamente. Muchos creyeron en Cristo. Pero incluso Simón dice que creyó, pero su creencia fue superficial. Sus motivaciones eran superficiales. Él no buscaba realmente a Cristo, sino el poder que había visto en los apóstoles. El Espíritu Santo no es una persona o un poder que se pueda comprar. Usted no puede comprar las bendiciones de Dios. Usted las recibe por gracia. Y solo debemos responder con gratitud y obediencia. El arrepentimiento genuino implica un cambio profundo de corazón, no simplemente una búsqueda de los beneficios personales. Entonces, amada iglesia, nosotros necesitamos hacer algunas cosas acá. Primero, examinar la motivación de nuestro servicio a Dios. Hoy en día es posible que algunas personas busquen a Dios o se acerquen a Dios solo por algunos beneficios. No debería ser así. Debemos evaluar nuestras verdaderas intenciones. ¿Buscamos sinceramente a Dios o buscamos lo que podemos obtener de Él? Necesitamos meditar en eso. Nuestra aplicación se encuentra en segunda carta a los Corintios, versículo 17 del capítulo 5, donde Pablo le dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios transforma tu corazón, las prácticas que antes hacía o que lo que antes practicabas queda atrás. Entonces, una vida transformada por el Evangelio, esa es una característica de una verdadera fe. Una vida transformada por el Evangelio. Una vida que es para la gloria de Dios. Cuando tenemos una fe verdadera, nuestra perspectiva es correcta acerca de la gracia que salva. Acerca de la gracia salvadora en nuestra vida. Entonces, es necesario pedir a Dios un corazón abierto, un corazón humilde. Un corazón abierto a la corrección. Un corazón que busque la santidad. No simplemente los beneficios de ser parte de una comunidad. No simplemente simpatizar, sino ser parte e integrarme, rendir cuentas, ayudar a otros, que otros me ayuden a mí. Ese es el propósito de la iglesia también. Entonces, este pasaje que hemos visto hoy nos llama a vivir una fe genuina, una fe sincera, un arrepentimiento genuino y un respeto profundo por la obra del Espíritu Santo. No tratar de ganarnos, no tratar de comprar, no tratar de hacer trueques con Dios.
Necesitamos arrepentirnos si hemos vivido queriendo hacer trueque con Dios o queremos torcer el brazo de Dios. No. No es correcto. No es sabio. Más bien es pecaminoso querer hacer trueques con Dios. Debemos orar. Debemos pedirle a Dios un corazón humilde y sincero para recibir sus bendiciones y responder con gratitud, no queriéndole pagar. No hay nada que usted pueda hacer para pagarle a Dios. Además, Dios no es prestamista. Amada iglesia, oremos al Señor para no practicar de ninguna manera la simonía, para no practicar de ninguna manera los trueques con Dios. Lo que usted ha recibido, lo ha recibido por gracia. Disfrútelo y agradézcale al Señor, pero no trate de querer pagarle a Dios. Oremos. Mi Dios y Padre que estás en los cielos, estamos delante de usted, Señor, y oramos en agradecimiento, pero también, Señor, oramos con reverencia. Dios, si de alguna manera, Dios, hemos querido hacer trueques, hemos querido pagar por las bendiciones que hemos recibido de usted, perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, y danos un corazón humilde, un corazón abierto a la corrección. Danos una correcta percepción, Señor, de quién eres tú, quiénes somos nosotros. Danos una correcta percepción, Señor, de nuestra verdadera necesidad. Señor, ayúdanos a que como iglesia, Señor, podamos vivir demostrando una fe verdadera, una fe genuina, no una fe falsa. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.